El siglo XXI es hoy, tecnología, ciencia y entretenimiento. Episodio 1517. Viajar más rápido que el sonido y con motores alimentados por basura y aceite vegetal. El siglo XXI es hoy.com. ¿Te has preguntado alguna vez por qué solo los aviones militares pueden alcanzar velocidades superiores a Mach 1? ¿Qué pasó con el Concorde, aquel majestuoso avión supersónico que alguna vez surcó los cielos del mundo? En este episodio del siglo XXI es hoy, exploraremos los límites de la velocidad. ¿Te parece si nos tomamos un café y hacemos un viaje emocionante para desentrañar la historia, los avances y los desafíos de la aviación supersónica? Te prometo una historia con velocidad y espionaje. Y si te quedas hasta el final, conocerás un emocionante avance en la tecnología de aviones supersónicos que podría marcar el inicio de una nueva era en la aviación civil. ¿Será el renacimiento del Concorde en una versión reducida más pequeña? ¿Qué dices? ¿Nos tomamos un café y te cuento? Soy Félix, @locutorco, y este es el podcast El siglo XXI es hoy. Y para hacerlo todavía más supersónico, puedes poner el reproductor de podcast a 2x y oírlo más rápido. Opcional, ¿no? Cada quien elige su velocidad para escuchar podcast. Yo recomiendo Mach 2 para este episodio. La velocidad de la luz es de casi 300.000 kilómetros por segundo. Y desde siempre, el sueño de la humanidad ha sido poder desplazarse, moverse a la velocidad de la luz. Tan rápido como llega la luz de un lugar a otro. Y estamos realmente muy lejos de que eso sea una realidad. Pero lo que sí ha alcanzado la humanidad es poder hacer viajes tripulados a la velocidad del sonido, que es de 340 metros por segundo, aproximadamente. Depende de las condiciones. Eso significa recorrer 20 kilómetros en un minuto. ¿Qué distancia hay entre tu casa y tu trabajo? Imagínate que pudieras hacer ese recorrido en un minuto. Eso se podría a la velocidad del sonido. No estamos tan lejos de hacer viajes a velocidades muy, muy rápidas. Por ejemplo, entre Ciudad de México y Buenos Aires hay cerca de 8.000 kilómetros. Y el viaje en avión tarda unas 10 horas. Un avión comercial viaja a unos 240 kilómetros por hora. Así que sí, un avión es rápido, pero más rápido es el sonido. A no ser que sea un avión supersónico. El problema es que los aviones supersónicos son militares. Son aviones de guerra, como los que salen en la película de Top Gun Maverick. Y pues ya sabemos que son aviones muy pequeños, tienen que ser ligeros, tienen que tener motores súper poderosos y son caros. Los aviones supersónicos comenzaron en la historia de la humanidad con la NASA para la instrucción de pilotos, pensando en viajes al espacio. Pero más tarde se llevaron al uso militar, llegando a utilizarse, por ejemplo, en transportes comerciales. Sí, se llegó a hacer avión comercial supersónico. El famoso Concorde de Francia y Gran Bretaña, y un avión por aquella época soviético que se llamaba el Tupolev, el Tu-144. Los viajes supersónicos son recientes en la historia de la humanidad. En 1947, un piloto de los Estados Unidos superó por primera vez la velocidad del sonido en un avión cohete que se llamaba el Bell X-1. 1947 se demostró que era posible viajar más rápido que el sonido. Y había una persona, un humano, Chuck Yeager, o Yeager. Bueno, no sé bien cómo se pronuncia, pero en todo caso no es como el músico, no es como Mick Jagger. Es más bien Chuck Yeager. Ya te estás haciendo bolas pronunciando ese nombre.
Damas y caballeros, mi troll interior. Pues ni tan interior, porque es que se nota mucho cuando no puedes pronunciar un nombre. Bueno, yo de confianzudo le voy a decir simplemente Chuck. Eso, solucionado. El hombre más rápido que una bala a mediados del siglo XX. O sea, ¿ese avión cohete era más rápido que una bala? Las balas comunes se desplazan a velocidades que son cercanas a las del sonido, pero no alcanzan. El avión supersónico, como ese avión cohete en el que iba Chuck, logró ir más rápido que una bala. Pero era un avión cohete. Ya, pero vale o no, lo dices como si estuviera haciendo trampa. Luego vinieron las tecnologías que permitieron que los jets de combate superaran también la barrera del sonido. Eso significa alcanzar una velocidad supersónica, mayor que la velocidad del sonido. Más de 1.235 kilómetros por hora, o 343 metros cada segundo si el vuelo es a nivel del mar. Para este momento, siglo XXI, muchos aviones de combate son supersónicos. Se han alcanzado velocidades mayores a 5 veces la velocidad del sonido. Y ahí ya no hablamos de supersónicos, sino de hipersónicos. No se conocen hasta el momento aviones hipersónicos que alcancen 5 velocidades del sonido, pero hay una compañía en China que se llama Space Transportation, o su equivalente en chino, que está trabajando en un prototipo de un avión que sería capaz de viajar a 7.000 kilómetros por hora. El sueño es volar de Shanghái a Nueva York en 2 horas. Reducir a 2 horas un vuelo que normalmente tomaría 15 horas. Increíble, ¿verdad? Pero volvemos a los problemas prácticos. Para que esos aviones puedan ser tan rápidos, tienen que ser pequeños, ligeros y súper potentes. Y al ser pequeños, normalmente son aviones para una persona o para 2 personas máximo. Así que estaríamos hablando de, en el mejor de los casos, un pasajero con un piloto, en vuelos hipersónicos, pero también hipercostosos. No se ve tan viable, ¿verdad? Volar en un vuelo supersónico o hipersónico al nivel del mar es solamente para demostraciones, para pruebas. Normalmente ese tipo de vuelos se hacen en la estratosfera, que está dispuesta en capas o estratos, una de las cuales es la capa de ozono. Famosísima, ¿verdad? Porque durante mucho tiempo tuvimos miedo de que se creara un hueco en la capa de ozono. Ese es un tema que trataremos más adelante, espero. Por ahora lo dejo pendiente para no distraernos del foco, la velocidad supersónica. El ozono absorbe la radiación ultravioleta que entra a la Tierra desde el espacio, pero también la capa de ozono es la que permite que haya aviones supersónicos volando justamente por esa capa. Es el sitio por el que vuelan los aviones supersónicos, por allí, por esa capa. Y claro, los jets militares de combate en realidad suelen ir en misiones cortas. Despegan desde unos portaaviones y hacen misiones muy cortas, principalmente porque el combustible es demasiado costoso. Pero hubo una época en la que existió un avión supersónico comercial, un avión que llevaba pasajeros. Era el Concorde. Al Concorde como avión comercial se llegó tras desarrollar varios aviones supersónicos como era el Bell X-1, el primero que contamos que era un avión cohete, también el Bell X-2, el sucesor, que en realidad fue un avión experimental del cual se fabricaron solamente 2 aparatos, 2 aviones Bell X-2. Hicieron solamente 20 vuelos entre los dos. Así que estamos en el terreno de lo experimental. En el desarrollo de esa línea llegaron hasta el X-15, un avión cohete que llegó a superar 6 veces la velocidad del sonido. O sea que ese sí era hipersónico. Pero los comunes entre los aviones militares supersónicos son el Lockheed SR-71. Ay no, odio los nombres que son números. Conocido popularmente como el Blackbird. Ah bueno, el pájaro negro, eso sí lo puedo recordar. Por el lado occidental de la Guerra Fría. Y en el otro bando estaba el Mikoyan, el MiG-21.
MiG-25. Los MiG, los que en las películas siempre los ponen de malos. Y era, por supuesto, pariente del primer avión supersónico de pasajeros, en el que podían volar personas que no eran el piloto. Y sí, y ese avión fue el... No fue el Concorde, fue el Tupolev Tu-144. ¿Te acuerdas que lo habíamos mencionado? Sí, claro, obvio. Más adelante vamos a conocer un poquito más de ese Tupolev. Pero cerrando la historia de esos aviones militares, claro que también están allí los F-18, como los de la película Top Gun. Aviones militares. Pero claro, volvamos a lo de necesitamos transportar personas. Un avión militar va a ser una misión militar que ojalá siempre fuera de reconocimiento y no de ataque, pero normalmente no es para transportar ni carga ni personas. Entonces fue cuando apareció en la historia el Concorde. Fue la solución al problema del viaje supersónico para pasajeros. Pero hubo un problema. Ocurrió un accidente y el avión Concorde salió de operación. Actualmente no hay aviones de pasajeros con capacidad supersónica. Hasta el momento. Se ha anunciado ya un nuevo avión supersónico que operará desde el año 2025. Tendrá una función muy similar a la del Concorde: llevar pasajeros. Ese avión será el nuevo Bombardier 8000. ¿Bombardier? Y sí, yo también me asusté cuando oí el nombre Bombardier. En español no suena tan amable, pero es el nombre de la marca. Así que el Bombardier 8000 será más pequeño que el Concorde, pero podrá llevar pasajeros. Y propone una solución también para hacer viables esos vuelos supersónicos. Y es una solución relacionada con el combustible. Pero enfoquémonos por un momento en el predecesor, el mítico avión Concorde. El nombre completo era el Aerospatiale BAC, Concorde, Aerospatiale BAC. Fue un avión supersónico de transporte de pasajeros que estuvo en servicio entre los años de 1976 y 2003. Fue construido a partir de los trabajos conjuntos de un par de compañías fabricantes en Gran Bretaña y en Francia: la British Aircraft Corporation y Aerospatiale, la corporación de aviones británica, y la corporación francesa Aerospatiale, que fue una fábrica de aviones y de cohetes. Funcionó hasta el año 2000, así que el cierre de esa compañía también tiene que ver con que no se hayan renovado los aviones Concorde y no estén volando actualmente. Entre los británicos y los franceses lograron construir ese avión que superaba la velocidad Mach 1. El Mach 1, en realidad el Mach es una medida de velocidad relativa, no es una velocidad que podamos comparar con decir como, claro, son tantos kilómetros por hora, sino que es relativa. Equivale a la velocidad que tenga un objeto y la velocidad que tenga el sonido en el medio en el que se mueva el objeto, comparada a la velocidad del sonido y la velocidad del avión Concorde, pero en el mismo medio en el que estén. No te sigo bien. ¿Me podrías explicar con ejemplos? Por ejemplo, tomémonos un instante para explicar esto. Cuanto mayor sea la altura sobre el nivel del mar, menor es la velocidad del sonido. Por eso es más fácil lograr el Mach 1 en la capa de ozono que lograrla a nivel del mar. Y también hay otra correlación interesante. Cuanto menor sea la temperatura en la atmósfera, menor es la velocidad del sonido. El sonido viaja más despacio en la estratosfera y con frío. Por eso, romper la barrera del Mach 1 a nivel del mar en el trópico es algo realmente más difícil. Va a consumir mucho más esfuerzo de cualquier aeronave. Lo usual, lo normal es que en la atmósfera la velocidad del sonido sea de unos 1200 kilómetros por hora.
y el Concorde lograba volar a esa velocidad. Tenía vuelos que normalmente estaban entre París y Nueva York y Londres. Ya entre Londres y París, pues no valía la pena viajar a esa velocidad tan alta. Esas dos ciudades no están tan lejos. Y pues la gracia es viajar lejos para poder viajar rápido. En el Concorde, los pasajeros contaban que sentían una sensación especial por la aceleración del avión al despegar especialmente. Una fuerza que los empujaba contra el respaldo de la silla. De hecho, al sobrepasar la barrera del sonido o Mach 1, lo que ocurre es que el avión logra llegar a un sitio antes de que llegue su sonido. No, es que aquí parece una historia difícil de comprender. ¿El avión llega primero y el sonido del avión llega después? Sí, puedes ver el avión aproximarse, pero no escucharlo. Llega en total silencio y cuando llega, cruza y después llega el sonido. Te dejo en las notas del episodio un enlace para un video de YouTube donde puedes ver muchos booms sónicos. Bueno, primero ver y después oír. Existe un boom sónico. Un boom, un sonido parecido al de un estallido, que se produce cuando finalmente el sonido llega, pero llega después de que el avión pasó. Pasa el avión, llega el sonido, boom. Boom sónico. Tremendo ruido debe ser eso, ¿no? Para que se llame boom sónico. Es un fenómeno que ocurre cuando un objeto se desplaza a través del aire a una velocidad igual o superior a la velocidad del sonido. A medida que el objeto se mueve, produce sonido, sí lo produce, pero las ondas de presión del sonido se propagan hacia adelante en forma de cono. Solo que el objeto, en este caso el avión, viaja más rápido que esas ondas de sonido propias. Cuando un avión a velocidad supersónica pasa frente a nosotros, el murmullo lejano de que el avión viene lejos sí se alcanza a escuchar en realidad, pero ese murmullo se demora más que el avión en llegar. Cuando pasa por enfrente a nosotros, las ondas acumuladas se oyen como un estruendo retumbante, como el de un trueno en una tormenta eléctrica o como el estallido de un petardo de gran tamaño. Depende de la distancia a la que estemos del avión y la velocidad, qué tan rápido va el avión. Claro, el ruido, el boom, pasa rápido, pero es lo suficientemente potente como para hacer vibrar las ventanas, puertas e incluso hacer vibrar el suelo, lo que tengas sobre la mesa. Y en algunos casos la onda de choque podría ser lo suficientemente fuerte como para dañar cosas en tu casa. Por ejemplo, romper cristales. Entonces, vivir cerca de un aeropuerto en el que salgan aviones supersónicos no debe ser algo muy agradable. Por eso, el Concorde volaba por rutas previamente establecidas para reducir el impacto del boom sónico en áreas pobladas. La idea era que los vuelos supersónicos solamente se hicieran en rutas oceánicas, por encima del océano, mucho más alto que la mayoría de los aviones comerciales. Y además, el Concorde tenía la nariz ajustable. La punta del avión se movía hacia arriba y hacia abajo, de manera que en el momento del despegue y del aterrizaje, la nariz apuntaba hacia el suelo para que el piloto pudiera ver por dónde iba, y luego, cuando iba a pasar la barrera del sonido, elevaban la nariz para que se convirtiera en una gran aguja alineada con las alas para mejorar la aerodinámica y reducir el impacto del boom sónico. Las alas eran delgadas y largas en forma de triángulo, lo que permitía una distribución uniforme de las ondas de choque y un mejor rendimiento aerodinámico. Ahora, después en la historia han existido aviones militares que pueden mover las alas y acomodarlas, cambiarlas de posición durante el vuelo. El Concorde no podía mover las alas. Siempre estaban fijas, pero sí podía mover el combustible entre los tanques en diferentes partes del avión para cambiar el centro de gravedad en función de lo que necesitara en cada momento del vuelo. Era un aparato increíble. Así era el Concorde. El avión lograba llevar máximo a 128 pasajeros, cuando los aviones tradicionales actualmente pueden llevar a más de 500 pasajeros.
El Concorde llevaba máximo a 128 y consumía más de 25.600 litros de combustible por hora. Eso es consumir combustible de una manera brutal. Menos pasajeros, más consumo de combustible. Pues necesariamente son vuelos mucho más caros que los normales. El Concorde empezó a funcionar el 2 de marzo de 1969. Cuando probablemente muchos de nosotros no habíamos ni siquiera nacido ni estábamos en planes, pues ya había un avión comercial supersónico volando. Se tenía previsto que iban a construir 1.370 aviones, pero al final solo llegaron a construir 20 aviones. Bueno, pues no sé si tomar eso como algo muy exclusivo o como un fracaso de las proyecciones de producción de la fábrica. Tenían un motor de Rolls-Royce Snema Olympus. Pues eso de motor Rolls-Royce suena caro. Ahora bien, las pruebas se hicieron en el año 69, pero los servicios comerciales empezaron en 1976. Ahí ya algunos de nosotros habíamos nacido, ¿o no? ¿Todavía no? Bueno, pues desde el 76 estuvieron en vuelo los Concorde por 27 años. Salieron de circulación en el año 2003. Y en esos 27 años estuvieron haciendo muchos vuelos rápidos entre Londres, el aeropuerto de Heathrow, Nueva York, el aeropuerto John F. Kennedy, y en Estados Unidos también aterrizaban en el Washington Dulles. En París aterrizaban en el aeropuerto Charles de Gaulle. Básicamente Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Pero hubo 2 vuelos programados para América Latina. 2 vuelos regulares para conectar a Londres y a París con Río de Janeiro y con el aeropuerto de Maiquetía en Venezuela. Claro, los billetes para volar en Concorde eran mucho más caros que los de los aviones comerciales porque llegaban en la mitad del tiempo. Entiendo que el precio equivalente a hoy sería de 8.000 euros por pasaje. Evidentemente eso no era un precio para turistas mochileros. Y claro que ahí no existía la clase turista. De hecho, en algún momento recuerdo que a alguien le oí la historia que decía que el vuelo entre Caracas y París estuvo muchos años funcionando, pero al final lo terminaron quitando. Y el chiste que me contaron era que para un billete tan caro no se alcanzaba a beber el suficiente licor o comida dentro del avión. Salía de Caracas y llegaba demasiado rápido a París como para aprovechar el vuelo. Claro, en esas épocas, cuando pagabas el billete, tenías asegurada la comida y la bebida barra libre en el avión. Cosas que no son así actualmente, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención que de toda Latinoamérica solamente escogieran a Río de Janeiro y a Caracas. El Concorde no iba a México, no iba a Buenos Aires ni a Santiago. Iba a Río de Janeiro y a Caracas. Pero sigamos. De los 20 aviones, 6 fueron solo prototipos de prueba. Quedan 14. De esos fueron entregados mitad y mitad a 2 compañías aéreas. 7 aviones Concorde para Air France y 7 aviones Concorde para British Airways. Esas 2 compañías salieron favorecidas porque, en realidad, el desarrollo para construir ese avión supersónico no fue hecho por las compañías comerciales, sino que los gobiernos, tanto el francés como el británico, dieron unas subvenciones muy generosas a las 2 compañías, a British Airways y a Air France, para poder desarrollar el avión y comprar los 7 aviones cada una de las 2 compañías. El avión funcionó a las 1000 maravillas. Y de hecho yo recuerdo que yo estaba pequeño, pero recuerdo que en 1985, sí, yo estaba pequeño, pero alcanzo a acordarme, que hubo un gran concierto mundial que, si no estoy mal, era el Live Aid, We Are the World, We Are the Children. No, qué ignorancia la tuya. El We Are the World era USA for Africa. Eso era otro evento diferente. Benéfico también, pero diferente. Y en ese concierto, pues, se hizo en Filadelfia, en Estados Unidos, y se hizo en Inglaterra, en alguna parte de Inglaterra cercana a Londres.
¿O fue en el Wembley? Sí, el Live Aid, en el Wembley. Fue en el estadio de Wembley, en Londres, y en el estadio de Filadelfia. Bueno, pues el mito, que es por lo que yo alcanzo a recordar eso, es claro, porque tocó Queen, estuvo cantando Freddie Mercury y porque estuvo cantando Phil Collins, que había sido baterista de Genesis, pero estaba haciendo su carrera en solitario. Y Phil Collins, que era muy popular por aquella época, cantó en Londres. Y antes de que se acabara el evento, cantó también en Filadelfia. Aprovechó el cambio de horario, la diferencia de hora entre Inglaterra y los Estados Unidos, cantó en el estadio de Wembley y tomó un avión Concorde hasta los Estados Unidos para llegar a tiempo a Filadelfia y cantar allí antes de que se acabara el concierto. Uf, increíble, ¿verdad? Pero, ¿qué tipo de contenido podría yo ofrecerte a ti, aquí en el siglo XXI es hoy, si no hiciera la comparación y constatación de todos los ángulos de la información para ofrecerte lo más completo posible? Y es que, si bien para nosotros, en América, el Concorde fue un avión memorable y famoso, en la entonces Unión Soviética había otro avión que hacía lo mismo. El Tupolev Tu-144. Y la historia comienza con la Guerra Fría. En 1961, Nikita Khrushchev era el líder de la hoy desaparecida Unión Soviética. O sea, Vladimir Putin no estaba en el panorama ni nadie se lo imaginaba. Nikita Khrushchev se enteró en el 61 del proyecto de Francia e Inglaterra para un avión supersónico de pasajeros. O sea, supo que estaban trabajando en el Concorde. Y eso que todavía les faltaban como 7 u 8 años más para lograr hacer el primer vuelo de prueba. O sea, estaría todavía muy crudo el Concorde, pero la Unión Soviética no quería dejar que el mundo occidental, la OTAN, se quedara con todo el prestigio y con las ventajas de las nuevas tecnologías supersónicas. Así que Khrushchev encargó a Andrei Tupolev como jefe de diseño y le fue encomendada la misión de crear un nuevo avión supersónico de pasajeros. Y el reto era hacerlo en menos tiempo que Francia y Gran Bretaña. Andrei Tupolev, Andrei Nikolayevich Tupolev, era el científico que había diseñado el primer túnel aerodinámico ruso. Era un señor que nació en el siglo XIX, nació en 1888 y llegó a ser muy viejo. Murió en 1972. Cuando todavía el Concorde ni siquiera empezaba su servicio comercial. Tupolev había empezado a construir aviones desde comienzos del siglo XX, desde 1924. Él ya había creado un avión totalmente operativo. Y en 1925 hizo un avión de combate. Creó lo del túnel de viento que ahora utilizan no solamente la industria aeronáutica, sino también muchas otras industrias. Pues viéndolo bien, Andrei Tupolev es un personaje del que debería haber al menos una película. Es un personaje muy, muy interesante, le tocó vivir muchas cosas. En 1922 fundó la compañía que fue encargada muchos años después de competir con el Concorde, antes de que se creara el Concorde. En ese momento se creía que quien tuviese primero la tecnología supersónica y el desarrollo del avión supersónico de pasajeros dominaría un nuevo mercado de millones de dólares para la aviación comercial. Ya, ¿y entonces por qué llevamos tantos años sin aviones comerciales supersónicos? Pero el equipo de Tupolev estaba 3 años por detrás, estaban comenzando 3 años tarde la investigación con respecto a lo que llevaban los británicos y los franceses. Sobre todo, iban tarde en lo de los motores. Pero Tupolev tenía que responderle a la Unión Soviética, a Nikita Khrushchev, y tenía la necesidad imperiosa
de comenzar su proyecto antes de que el Concorde volara. En 1963, cuentan que la red de espías de la Unión Soviética fue instruida para averiguar datos sobre la estructura y los motores que utilizarían en el Concorde. Un periodista soviético radicado en Francia habría logrado encontrar la forma de copiar planos secretos del desarrollo del Concorde. Tenían la información clasificada, pero ¿cómo enviarla a la Unión Soviética sin que los franceses lo detectaran? La información fue grabada en microfilms, como en buena historia de espías de la Guerra Fría. Los microfilms los pusieron en dispensadores de toallas, recipientes como tubos dentífricos. No sabe pronunciar tubos de crema dental, cajetillas de cigarrillo, y tenían que pasar esos microfilms de contrabando para que llegaran a la Unión Soviética. Pero cuando finalmente llegaron a Moscú, ¿eran los planos verdaderos los que estaban en los microchips? Hay una hipótesis que dice que no, que fueron engañados por el contraespionaje francés. Y por eso los Tupolev, aunque se parecían mucho a los Concorde, nunca llegaron a igualarlos. Tremenda historia de espionaje. 1963. Los franceses y los británicos solamente se dieron cuenta un año después, en 1964. Les habían pirateado la información tecnológica del Concorde y la habían contrabandeado como paquetes de cigarrillos y tubos de pasta dental. Pero con el genio de Tupolev y los datos que habrían, no tengo forma de probarlo, pero como dice el dicho, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Con el genio de Tupolev y los datos de motores del Concorde robados, la Unión Soviética logró presentar el Tupolev 144 y lo presentaron en París. ¡Guau! ¡En tu cara! El Tupolev 144 llegó a ser el primer avión comercial en la historia de llegar no solamente a la velocidad de Mach 1, la velocidad del sonido, sino que también logró llegar a Mach 2, 2 veces la velocidad del sonido. Ambas cosas las logró antes que el Concorde. Pero la geopolítica es así, no solamente política, industria, tecnología, espionaje, sino que también es geografía. Nah, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver? El Tupolev 144 no podía hacer lo mismo que hacían los franceses y británicos de volar hasta América, hasta Estados Unidos, Brasil y Venezuela. Pues claro, no tenían aeropuertos para aterrizar a este lado del mundo. Bueno, pero podían haber ido a La Habana, a Cuba. Un vuelo supersónico a Cuba. ¿Por qué no? ¿Qué tiene Caracas que no tenga La Habana? Mejor no me contestes. Los Tupolev tenían que volar solamente dentro de la Unión Soviética. Aunque siendo tan grande como era la Unión Soviética, pues realmente podía funcionar. La compañía aérea encargada de administrar o de volar o de tener las rutas comerciales del Tupolev 144 fue la compañía Aeroflot. Y la ruta que cubría ese avión supersónico era entre Moscú y Yabarovsk, las dos ciudades, ambas en Rusia. Ni siquiera estamos hablando ya de la gran Unión Soviética, sino que las dos están en Rusia. Solo que Moscú está cerca de Europa, de hecho Rusia es parte de Europa, y Yabarovsk está del otro lado, mucho más al oriente. Está muy cerquita de la frontera de Rusia con China. Digamos que Yabarovsk está más cerca de Japón que de Moscú. Ok, entonces ahí es donde hablamos de Rusia como Eurasia. ¿Tiene parte en Europa y parte en Asia? Y la distancia entre Yabarovsk y Moscú es mayor que la distancia que hay entre Ciudad de México y Buenos Aires. Ameritaba un vuelo supersónico. Y según lo que he leído,
ese Tupolev 144 estuvo volando hasta 1999, cuando fue cancelado por sus altos costos de producción, de desarrollo del combustible, y porque era un avión tan especializado que le pasó lo mismo que al Concorde. Se fabricaron muy poquitos, se construyeron muy poquitos y no lograron vendérselo a ninguna otra compañía aérea que no fuera Aeroflot. Finalmente, Andrei Tupolev logró el primer avión supersónico y comercial de pasajeros de la historia, pero al final el mercado de los vuelos supersónicos no resultó ser tan grande como se lo habían imaginado al comienzo. Resultó ser más bien una operación tan costosa que terminó desapareciendo. Pero también desapareció el Concorde, que hacía vuelos, claro, muy rápidos, pero muy costosos. Lo seguían manteniendo, pero en el año 2000 ocurrió un accidente. El único accidente de un Concorde en toda la historia. El único accidente en 27 años de servicio. Fue el accidente del vuelo 4590 de Air France, el martes 25 de julio del año 2000. El avión estaba saliendo del aeropuerto Charles de Gaulle de París, volaba hacia Nueva York, pero tan pronto despegó, se estrelló. En ese accidente murieron 100 pasajeros y 9 miembros de la tripulación. Además, murieron 4 personas civiles en tierra. Era un vuelo charter de la compañía alemana Peter Dahlmann Cruises. Un vuelo charter es un vuelo contratado, privado. Todos los pasajeros iban a embarcar en un crucero que se llamaba el MS Deutschland, en Nueva York. Iban a hacer una travesía de 16 días que los iba a llevar desde Nueva York hasta Manta, en Ecuador. Un crucero. Pero el Concorde despegó y se dañó, se cayó, muy cerca del aeropuerto de París. No alcanzó a avanzar casi nada. Las investigaciones, años después, encontraron que un avión que también estaba en el aeropuerto de París, en el Charles de Gaulle, un avión de Continental Airlines, que era un McDonnell Douglas DC-10, perdió en la pista una banda de titanio de 3 centímetros de ancho y de 43 centímetros de largo. Una banda de titanio, yo lo podría describir como una varilla tal vez. Se cayó del DC-10 durante el despegue en el aeropuerto. Nadie vio esa pieza en la pista. Y el Concorde pasó después en la pista, pisó la pieza metálica y eso rompió el neumático de la rueda 2 que explotó. El problema es que esa rueda explotó cuando el Concorde ya había pasado la velocidad V1. Y aquí vamos a explicar qué es V1. Es la velocidad de decisión de los pilotos, la velocidad máxima a la cual el piloto todavía puede detener la nave y abortar el despegue sin dejar la pista. Si no hubiera alcanzado el avión todavía la velocidad V1, la opción más lógica sería detener el vuelo, no despegar. Pero la rueda explotó una vez ya habían pasado la velocidad V1, así que no había otra solución que despegar. Era la única posibilidad. Con una rueda menos, el avión habría tenido que buscar la forma de regresar al aeropuerto y hacer un aterrizaje de emergencia. Pero todo era muy rápido. Y ocurrió, según la investigación, que una parte del neumático de la rueda que estalló saltó y golpeó la parte baja del ala izquierda del avión. Se rompe el neumático, salta una pieza de unos 4,5 kilos, golpea el ala, pero eso a velocidad de 323 kilómetros por hora. ...323 kilómetros por hora. El impacto de esa parte del neumático habría enviado una onda de presión que al final rompería el depósito de combustible desde el lado de adentro del avión.
Bueno, de uno de los depósitos de combustible, porque como ya contamos, necesitaba mucho combustible. El depósito número 5 se rompió en el punto más débil, justo encima del tren de aterrizaje. El combustible de ese depósito entonces comenzó a derramarse sobre el ala del Concorde y entró en llamas en apenas unos segundos. Ese accidente no fue el que dictaminó el cierre del Concorde, la desaparición del avión, que siguió funcionando durante 3 años más, aproximadamente. Pero sí fue el puntazo final para que un pasaje tan costoso como el del Concorde encontrara mucho más difícil vender los vuelos. No se estaban produciendo más aviones y simplemente la decisión de las 2 compañías aéreas que los estaban operando, la British Airways y Air France, fue suspender los vuelos del Concorde. ¿Era un mal avión? No, era un excelente avión. 27 años y un solo accidente. Desafortunadamente el accidente resultó muy grande, pero fue insostenible mantener los vuelos del Concorde. Entonces se pregunta uno, ¿por qué aparece ahora un proyecto, un nuevo avión anunciado que ya está a la venta? Bueno, de hecho ya está en preventa. Los primeros aparatos se entregarán en 2025. Los Bombardier Global 8000. Hacen parte de una serie de esa compañía canadiense Bombardier y reemplazará al Bombardier 7500. Es como un upgrade del Bombardier 7500, ahora el Bombardier Global 8000, que se llama así porque su alcance será de 8.000 millas náuticas. Eso en kilómetros son más de 14.000. Un avión, pero privado. No se venderá a las aerolíneas. O bueno, eventualmente alguna aerolínea podría decidir comprar un Bombardier Global 8000, pero es un avión que está pensado como jet privado. Su velocidad anunciada es de Mach 0,94, a punto de llegar a la velocidad del sonido, pero en pruebas que hicieron en California rompieron la barrera del sonido. De manera que sí es un avión supersónico, el Bombardier Global 8000. ¿Qué se sentirá ir en un avión de esos? ¿Cómo será? El Global 8000 de Bombardier es un avión de negocios con cabina de 4 zonas, que pueden considerarse también 4 suites, presentadas, por ejemplo, como una sala de conferencias, otra puede ser una oficina, según lo disponga el dueño. Puede ser una sala de entretenimiento con sofá y con pantalla gigante de 4K. Puede tener un baño con ducha. Un avión con ducha. Esta marca de aviones incluye un sistema de iluminación circadiana. ¿Circadiana? ¿Como el coso ese del sueño, de dormir? Sí, iluminación circadiana. La marca patentada de ellos es Soleil, como sol en francés, para ayudar a combatir el desfase horario que se produce obviamente por viajar a velocidades supersónicas. Eso significa que la luz cambia de temperatura o de color según el momento del día en el que se esté viviendo o lo que se pretenda recrear para acoplarse a la vida del lugar al que vas a llegar demasiado rápido. Eso suaviza la experiencia del jet lag y reduce la descompensación horaria. Ah, pues qué elegancia la de Francia. Tiene sillas nuage, como nube en francés. ¡Ulala! Deben ser suaves. Preparadas para eso de aguantar el empuje del avión supersónico. Está equipado con Pure Air de Bombardier, aire puro con tecnología avanzada de un filtro que se llama el HEPA, para que el aire de la cabina sea reemplazado más rápido que lo que pasa en otros aviones y sea aire fresco siempre. Todo pensado en que los pasajeros lleguen no solamente súper rápido, sino súper frescos a su destino.
bien dormidos, bien acoplados al tiempo y hasta bien duchados. Oye, pero ¿por qué le ponen los nombres en francés a las cosas en esa marca de avión? Bombardier es una empresa aeronáutica canadiense con sede en Montreal, en Quebec. ¿Hablan francés allá? ¡Hola, qué elegancia la de Quebec! No, pero ya no tiene gracia, ya no rima. Pero hay más compañías, como por ejemplo una de los Estados Unidos de Colorado, una compañía que se llama Boom Supersonic. ¡Ay! Nombre tan ruidoso. Que tienen un prototipo para un avión supersónico de muestra que se llamaría el Overture, previsto para el año 2024, que sería capaz de volar a Mach 1.7 y que tendría capacidad para unas 80 personas viajando. Bueno, ahí ya el pasaje puede salir más baratico, porque eso ya no sería un jet privado, sino que se reparte el costo del viaje entre 80 personas. Bueno, barato no, pero digamos que un poco menos caro debería ser. Se sabe que United Airlines le hizo un pedido de 15 aviones de estos que podrían volar de Londres a Nueva York y viceversa en 3 horas y media. Bueno, pues ese sí sería un heredero del Concorde. Entonces tendríamos el Bombardier, el Boom Supersonic, el Overture, y también la compañía Lockheed Martin ha estado haciendo pruebas con la NASA para diseñar un avión comercial que se llamaría el X-Plane. ¿X-Plane? ¿Cómo? Explícame. O más bien como el avión del profesor Xavier. Ellos están trabajando, al contrario del Boom Supersonic, están planeando reducir el boom sónico, el sonido tan fuerte de cuando el avión supera la barrera de la velocidad del sonido, para que no tenga boom sónico o que tenga un ruido lo suficientemente suave como para que los humanos lo podamos tolerar. O sea, como para que el boom sónico sea equivalente a un portazo, que se oiga fuerte pero tolerable. Tecnología Quiet Supersonic, supersónica silenciosa. No sé, podría ser como contradictorio. Bueno, el caso es que tenemos el Lockheed Martin, que es el X-Plane, modelo experimental con la NASA, para que en el futuro haya un avión supersónico comercial que haga poco ruido. Está también el Overture Boom Supersonic, pensado en que ya para el año 2029 pudiera estar volando llevando hasta 80 pasajeros por vuelo supersónico. Y está el Bombardier Global 8000, el avión de negocios más rápido del mundo, que debería estar volando en 2025 con un cupo para 19 pasajeros máximo. Y ese es el que tiene las 4 suites, ¿verdad? Ducha y habitación y sala de entretenimiento, por un módico precio de $78 millones. Un pequeño avión privado supersónico. Ya me imagino la huella de carbono. Y además de ser avión de pasajeros supersónico, de nuevo, después de prácticamente 20 años, era un poco más de 20 años en los que no había ninguna posibilidad de hacer vuelos de pasajeros supersónicos, volverán esos vuelos en 2025 en ese jet privado. Pero además tienen una novedad muy interesante, y es que este avión, el Bombardier 8000, pero también el Overture, que se compró United Airlines, el que aceptará hasta 80 pasajeros. Ambos aviones, el de 2025 y el de 2029, usarán Sustainable Aviation Fuel, SAF. Combustible sostenible de aviación. Ese es el nombre dado a algunos tipos de combustibles de aviación que se usan en aviones de reacción y que son certificados como sostenibles SAF. Ese combustible sostenible es diferente del combustible tradicional, que sería el Jet A, el tipo de combustible utilizado en aviones civiles. Normalmente son combustibles de mezcla de hidrocarburos. Y la empresa canadiense Bombardier llega a presentar este avión pensando en que recorrer distancias muy largas en poco tiempo
Aumentar la velocidad supone también aumentar el consumo de combustible para abastecer unos motores que sean mucho más potentes. El Concorde consumía más de 25.000 litros de queroseno por hora y el Bombardier 8000 estará diseñado para utilizar SAF, combustible de aviación sostenible, buscando reducir el impacto ambiental que tiene la aviación. La huella de carbono de los aviones privados busca ser una alternativa baja en carbono y promete utilizar fuentes renovables o derivados de residuos de combustibles. Los combustibles SAF se producen a partir de varias materias primas y de productos de desecho. En la actualidad existen 7 fuentes primarias para los combustibles sostenibles SAF. Vale la pena aclarar que el SAF es más caro que el combustible tradicional. Además, es más difícil de manejar. No se puede almacenar en los mismos tanques que utilizan los combustibles para aviones convencionales. Por lo tanto, no todos los aeropuertos tienen las instalaciones alternativas para almacenar combustibles SAF. En el momento de consultar para este episodio podcast había 38 aeropuertos en el mundo con almacenamiento de SAF. Pero vamos a las 7 fuentes para producir ese combustible sostenible. La primera es del celulósico, elaborado a partir de residuos del exceso de madera que proviene de la agricultura y de residuos forestales. La segunda, aceite de cocina usado. A propósito, ¿tú qué estás haciendo con el aceite de cocina usado? Por lo general son aceites vegetales que se han utilizado para cocinar y los sobrantes se retoman, por ejemplo, para hacer combustible sostenible de aviones. La tercera fuente es camelina, que es un cultivo energético que tiene alto contenido de aceite lipídico y que muchas veces se utiliza como un cultivo rotatorio de rápido crecimiento, alternado con trigo y con otros cereales. La camelina puede usarse para fabricar combustible sostenible de aviación. También una cosa que se llama jatropha, una planta que produce semillas que contienen también aceite lipídico no comestible. A ver, va 1, 2, 3, 4, 5. La quinta fuente son halófitos, hierbas de las marismas. Y por marismas hablamos de ecosistemas húmedos con plantas. Son como terrenos pantanosos que se inundan por la marea y por desembocaduras de ríos. La sexta fuente para hacer combustible sostenible son las algas, plantas microscópicas que se pueden cultivar en agua incluso contaminada o agua salada. Y la séptima es residuos sólidos urbanos, esencialmente basura de hogares y de negocios. Por ejemplo, empaques de productos, recortes de césped, muebles viejos, ropa vieja, botellas. Y ahí no puedo dejar de pensar de la escena de Volver al Futuro en donde sale el Dr. Emmett Brown echando basura en el depósito de combustible del DeLorean para viajar en el tiempo. Con esto se propone hacer el combustible sostenible SAF. ¿Pero en serio solo con aceites vegetales y con basura? No parece creíble, ¿verdad? Seguramente es una mezcla de hidrocarburos tradicionales con este tipo de componentes extra. Pero es un comienzo. Si se logra bajar el 10% de hidrocarburo tradicional dentro de la mezcla, ya estamos ganando. Imagínate si se logra llegar al 50% de SAF. Tendríamos que darle una mirada más detenida, pero este episodio se nos puede volver eterno, así que en algún momento hay que parar. Este combustible SAF me suena demasiado lindo para ser cierto. Sabemos que es más costoso que el combustible normal, pero también que puede reducir hasta en un 85% las emisiones de carbono en comparación con el combustible de aviones normal. Y esa reducción no la calculan solamente en el momento de consumir el combustible en vuelo, sino también en la preparación del combustible. Es una alternativa a los hidrocarburos de origen fósil. Pero el SAF todavía no se produce a gran escala. Es escaso y hay pocas plantas en el mundo que pueden producirlo.
Sin embargo, el solo hecho de que exista una alternativa al combustible de aviones normal, es una noticia esperanzadora. No solamente la aparición del Bombardier 8000 como nuevo avión supersónico de pasajeros, dadas las condiciones y que será un jet privado, pues yo creo que realmente yo nunca me montaré en uno de esos. Avión costoso, privado y con el combustible más caro de todos, tal vez no sea para mí. Pero sí me parece que la aparición de nuevos aviones con altas capacidades de altísimo rendimiento y con uso de combustible sostenible es lo suficientemente esperanzador como para que este episodio podcast termine dejándome una visión optimista de la aviación. Por si acaso, aclaro que este podcast no tiene nada que ver con ninguna compañía ni de combustibles ni de aviación. Como de costumbre, en las notas del episodio encontrarás no solamente la descripción escrita, sino también las fuentes para poder consultar. Gracias por escuchar este episodio podcast. Gracias por oír El Siglo XXI es Hoy y por compartirlo. Por favor, compártelo. Como verás, este es uno de los episodios que más tiempo me ha costado, no en la grabación, sino en la investigación y en la construcción del libreto. Cualquier ayuda tuya será muy bien recibida. Ayuda tuya en especial para compartir este podcast con más personas y que más gente sepa que existe El Siglo XXI es Hoy. Gracias por tu ayuda. Contenido extra adicional. Gracias a las más de 700 personas ya que han entrado al grupo Telegram, El Siglo XXI es Hoy. La puerta de entrada al grupo Telegram está en elsiglo21eshoy.com. Allí encuentras el icono que conduce al grupo en Telegram. Y gracias a las personas que entran allí y comparten sus paisajes sonoros. Y en esta ocasión, 2 mensajes hablados. Este es el paisaje sonoro de César. Un campo de fútbol en Soacha. ¡Chiqui, vuelve y toque! Siga. Este es el paisaje sonoro de Carlos Fonseca en una barbería en un pequeño pueblo en Costa Rica. Este es el mensaje de voz de Santiago Castañeda. Hola Félix, un saludo desde acá desde Australia, escuchando todos sus podcasts. Hace rato ya lo vengo escuchando por Spotify. De verdad me gustaría pues salir en tu mención. Y para que sepa que desde acá desde Australia también lo escuchamos, papá. Mucho gusto, me encanta tu trabajo. Y no pares de hablar que decís cosas muy interesantes, la verdad. Muchos saludos a todos y hasta luego. Y terminamos con el mensaje de voz de Nicolás González. A propósito del episodio inmediatamente anterior a este, breve historia de la inteligencia artificial. En El Siglo XXI es Hoy. Buenos días, grupo. Recién entré, yo soy Nicolás de Argentina, Buenos Aires. Hace poco, reflexionando un poco sobre la tecnología y las cosas, escribí algo que quiero compartir acá al grupo y que me den su opinión de lo que piensan. Es algo que pienso que va a suceder en el futuro, o quizás ya está sucediendo de alguna manera. Dejo lo que escribí, lo voy a leer. Dice: si seguimos usando la tecnología a favor de la comunicación, va a llegar un momento en el que vamos a estar completamente incomunicados. De a poco se va a ir perdiendo el interés de lo personal. Vamos a decir, fíjate en YouTube, Instagram, cualquier app de citas, WhatsApp, Facebook. Ahora toda mi vida está ahí. Mi conocimiento, mi forma de hacer dinero, mi forma de formar una familia. Mi vida está ahí ahora. Igualmente, mi generación no lo va a ver. Yo tengo 40 años, siento que esto no lo voy a ver,
pero igualmente está sucediendo. Estamos volcando toda nuestra vida en las redes sociales, en la tecnología. Y por un lado puede ser positivo cuando se usa para cosas buenas, o sea, para nada, para los avances científicos a favor de nada, de la ecología, pero por otro lado puede ser un peligro. Yo me doy cuenta que cada vez más se va perdiendo, sinceramente, el interés de lo personal, de hablar una persona con otra persona. Pero bueno, nada, es una reflexión, porque yo me doy cuenta que hay mucha estafa, mucho engaño por las redes sociales. Es triste. Pero bueno, yo siento que si la tecnología se usa a favor de la misma naturaleza, está bueno. Obviamente se ha hecho, ¿no? Hemos avanzado un montón, hay un montón de avances que nos benefician como seres humanos, pero hay otras cosas que nada, al contrario, no nos genera un beneficio sino un perjuicio. Pero bueno, espero sinceramente, yo tengo 40 años, que las cosas cambien de alguna manera para que no sea de esta forma, porque es triste la verdad. Cuando veo tantas estafas, tantas cosas en internet, nada, muy extrañas, y encima las personas que no tienen conocimiento son presas fáciles de todos los engaños, de las estafas, y estamos dejando toda nuestra vida ahí, de a poco. Así que nada, hay que pensar, y estos 6 meses, que la carta esta que se hizo, esta carta abierta para que se detenga un poco el tema de las inteligencias artificiales, me parece que está bien, que se debería hacer para poder empezar a pensar, ¿no? Un poco cómo se está yendo todo. Demasiado rápido estamos yendo y nos tendríamos que parar un poco a pensar y reflexionar. Bueno, les mando un saludo a todos. Soy nuevo en el grupo, me encanta la tecnología, pero bueno, por un lado, cuando veo que es como que se está complicando un poco, es, no sé si para asustarse, pero sí para pensar, reflexionar y un saludo. Gracias a Nicolás, a Santiago, a Carlos, a César y a ti. Chao, cuelgo. El siglo XXI es hoy.com.